Vamos a comenzar con el ejemplo de casos y controles anidados en una cohorte. Para ello, una vez tenemos abierto R, vamos a abrir el fichero de instrucciones que se llama nestedcc.r. Bien, este ejemplo está extraído de esta página web. Se puede consultar esta página para más detalles sobre los análisis que vamos a realizar. Lo primero que debemos hacer es cargar las librerías necesarias, que van a ser la librería EPI y la librería Survival. En el caso de que no tengamos instaladas previamente estas librerías, deberemos ejecutar la línea de install packages EPI e install packages Survival. Yo, como las tengo instaladas, simplemente voy a llamar a esas librerías. Seleccionamos la línea, botón derecho, corremos línea. Una vez está cargada la primera librería, vamos a cargar la segunda, Survival. Bien, ahora va a llegar el momento de cargar los datos, que son de una base de datos que se llama Diet. Vamos a ver la dimensión que tiene la base de datos que acabamos de cargar. Vemos aquí que es una base de datos que tiene 337 filas y 15 columnas. Con esta orden vamos a ver las primeras líneas de esa base de datos. Este es el aspecto que tiene nuestra base de datos. Tenemos que recordar que esta base de datos es una base de datos de una cohorte. Y lo que pretendemos en este caso es extraer una muestra de esta base de datos que va a ser nuestra muestra de casos y controles anidados en esta cohorte original. Vemos aquí una breve descripción también de esta base de datos. Esta base de datos consiste en, realmente aquí los casos, pues son casos de enfermedades coronarias, cuando se desarrolla, ¿no?, una enfermedad coronaria y hay un seguimiento, hay una edad de nacimiento de cada individuo, hay también una fecha de entrada al estudio y una fecha de salida. La fecha de salida puede ser o bien porque empezó a ser caso ya esa persona, y también puede ser en el caso de que sea un caso censurado, pasó todo el tiempo de seguimiento y no ocurrió, no llegó a ser caso. Bien, para seleccionar nuestra muestra de casos y controles anidados, al ser una muestra aleatoria, hay un procedimiento que se hace en estos casos y es establecer una semilla aleatoria. Se puede establecer aquí la semilla que se quiera. Ahora bien, si todos usamos el mismo número, los resultados que vamos a tener van a ser exactamente los mismos. Si la semilla aleatoria es otra, pues la selección aleatoria pues posiblemente sea una distinta. Así es que seleccionamos esta línea con esta semilla. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra base de datos. Esto lo haremos con esta función, ccwc. Aquí hay una serie de parámetros, aquí viene una breve descripción de cada uno de los parámetros. Esto es lo que tenemos que rellenar para seleccionar nuestra muestra de casos y controles anidados. Vemos aquí que tenemos una fecha de entrada al estudio, una fecha de salida. Aquí donde dice fail es si realmente es un caso, si va a ser un caso o si va a ser un control, ¿sí? Básicamente es si se desarrolló la enfermedad coronaria o no se desarrolló y acabó el seguimiento sin haberse desarrollado la enfermedad. Aquí tenemos el origen del tiempo, en este caso es la edad de nacimiento. Se va a considerar que el tiempo de exposición es desde que se nace hasta que se desarrolla la enfermedad o bien hasta que se termina el estudio para esta persona. Aquí estamos viendo cuántos controles vamos a seleccionar para cada uno de los casos. Aquí le estamos diciendo que la base de datos de la cual vamos a extraer esta muestra
va a ser la base de datos diet. Bien, aquí en el include lo que estamos diciendo es cuáles son las variables que queremos analizar a posteriori cuando tengamos nuestra base de datos de casos y controles. En este caso solamente hemos puesto energy, pero se podrían poner más variables. Y luego tenemos aquí también donde dice match, que esta variable realmente lo que nos va a ayudar es hacer ese matching, hacer ese apareamiento. Por una parte, sabemos que el apareamiento va a consistir en que los controles van a tener el mismo tiempo de exposición que los casos, y además en este caso le estamos diciendo que deben tener el mismo trabajo. Bien, seleccionamos todo esto, corremos la línea y ya tenemos nuestra base de datos, se llama dietcc. Podemos observar el aspecto que tiene esta base de datos. Vemos aquí una serie de variables, set, map, time, field, job y energy. Bien, que vemos lo que significa cada una de estas cosas en esta descripción de aquí abajo.